Un poco la idea entonces es hacer un repaso de lo que es el proceso concursal, sabiendo que estamos frente a un proceso regulado por una ley de fondo y de forma. La Constitución Nacional reserva lo que es la materia de las bancarrotas, la posibilidad de que el Estado Nacional también regule lo que es el procedimiento, y tenemos esta ley que establece institutos de fondo y la forma de llevar a cabo estos institutos, con un artículo que está relacionado con esto, que es el artículo 278, que establece que solamente, ¿se acuerdan?, se aplican las leyes procesales en el caso que haya omisión de regulación específica dentro de la ley concursal, sino todo el proceso que es netamente judicial, salvo lo que es el instituto del acuerdo preventivo extrajudicial, todo el proceso está establecido de tal manera que tramita ante tribunales. Tanto un concurso como una quiebra, pero la quiebra la vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia. Dentro de lo que es el concurso, tenemos que para presentarse en concurso es necesario que se den 3 presupuestos: el subjetivo, el objetivo y el judicial o legal. El subjetivo, que es los sujetos concursables, tengan en cuenta, ¿se acuerdan que habíamos mencionado los artículos 2 y el artículo 5, con todas las exclusiones, quienes no pueden presentarse en concurso? Tengan en cuenta también, que no lo vimos en su momento, que una cosa es ser sujeto concursable y otra cosa es tener la legitimación para pedir el concurso. Sujeto concursable, 2 y 5. Legitimación es quien firma en nombre de, y para eso tenemos los artículos 6, 7, 8 y 9, que está referido a quién puede hacer esa petición de concurso preventivo. Dentro de lo que es el presupuesto objetivo, es la estrella, podríamos decirlo, de la ley concursal, y es el estado de cesación de pagos, que como vimos también no es una cuestión puntual, sino que es un estado generalizado del patrimonio, de la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones, que al ser un estado generalizado no lo vamos a ver representado en un solo hecho puntual, sino que la propia ley establece una serie de indicios que toma en cuenta para la prueba de ese estado, que son los hechos reveladores, que están mencionados en el artículo 79 a título meramente ejemplificativo. Esa presentación, indefectiblemente de concurso, va a requerir 2 partes, una que es la preparación de la demanda, se llama demanda de concurso, y otra cosa es la demanda en sí. Dentro de lo que es la preparación de la demanda, los contadores tienen una participación en todo lo que es el acopio de documentación y la información que es necesaria llevarle al juez, que es dentro de, el titular de la cátedra lo mencionó como la actuación del contador preconcurso, que es un rol bastante importante que tienen los contadores en la preparación de la demanda que sí o sí hay que presentarla en tribunales, que necesita patrocinio letrado, es decir, necesita que el deudor concursado esté asistido por un abogado de la matrícula, y que deben cumplirse todos los requisitos del artículo 11, cuyo incumplimiento genera el rechazo de esa demanda. Tengan en cuenta que frente a la presentación en concurso hay 2 posibles caminos, en realidad 3. El primero es la posibilidad de pedir un plazo de prórroga para cumplir lo que me falta, que surge del propio artículo 11. El segundo es el rechazo de la demanda, que está prevista en el artículo 13, y que las causales son taxativas, es decir, las que solamente prevé la ley. Y la tercera opción es que el juez haga lugar a este pedido de concurso, que sería el tercer presupuesto que mencionamos, que es el legal o judicial, que es la sentencia de apertura. Esa sentencia de apertura tiene la particularidad de poner inicio al concurso, a diferencia de cualquier otro proceso en los que la sentencia pone fin a los procesos, acá se da inicio al concurso. Es una sentencia que cumple 5 efectos: es declarativa, es constitutiva, es ordenatoria, es instructoria y es cautelar. Esa sentencia de apertura es declarativa porque declara el estado de concurso, se declara la situación de concurso en la que se encuentra un sujeto, y que se va a dar a conocer a través de una publicidad que se presume conocida por todos, que establece la propia ley, que es la publicación de dictos,
y que está regulada en los artículos 27, 28, y una publicidad adicional que se da con las cartas que manda el síndico a los acreedores. Esas cartas, tengan en cuenta, que son adicionales, no producen efectos y no invalidan el proceso, es decir, no pueden ser tomadas en cuenta para argumentar alguna tardanza en la llegada de los acreedores al proceso. La sentencia de apertura al deudor se le notifica por nota, es decir que martes o viernes se presume que es conocida por el deudor, y al síndico se lo notifica por cédula, hoy digital, las notificaciones son todas digitales, se notifican por cédula al síndico al momento de designárselo para intervenir como tal. Al momento que se declara la sentencia de apertura, comienza a regir el artículo 26 y el artículo 273, es decir, notificaciones Ministerio Ley, todos los plazos de 5 días, todos los plazos perentorios e improrrogables, y todas las notificaciones en forma ágil. ¿Para qué? Para cumplir con uno de los principios que rige el proceso concursal, que es la celeridad. Esa sentencia declara el estado de concurso. Esa sentencia, además, dijimos que produce efectos constitutivos. Modifica el estatus jurídico del deudor y también de los acreedores. Al deudor, ¿por qué le modifica el estado jurídico? Ya el deudor no es más deudor, pasa a ser concursado. Si pasa a ser concursado, esto implica que va a regir uno de los, o va a sufrir, o va en realidad a quedar alcanzado por uno de los efectos más importantes del concurso, que es el desapoderamiento, que en materia concursal, no así en quiebras, el desapoderamiento decimos que es preventivo, concursal preventivo atenuado. ¿Esto qué significa? Que a partir del momento en que el deudor se concursa, comienza a regir los artículos 15 y 16. El deudor, sabemos que la finalidad del concurso es que siga con sus negocios para llegar a un acuerdo con sus acreedores. Y en este seguir al frente de sus negocios, administrándolo, va a tener la figura de un órgano del concurso, que es el síndico, que va a ejercer una vigilancia, que en realidad lo que hace es asistir al juez en los poderes que el juez tiene para llevar a cabo este proceso. El juez concursal está investido, dentro de lo que es el régimen de la 24.522, de 4 poderes. El poder inquisitivo, el poder oficioso, el poder correccional y el poder discrecional. Están todos regulados en el artículo 274, no todos, sino mencionados, y después dentro de toda la ley también están diseminados, y el poder, estos poderes le permiten al juez ser el director del proceso, y teniendo en cuenta que estamos frente a un proceso que tiene como finalidad resolver la litis concursal, donde hay muchos involucrados, hay un conflicto intersubjetivo de intereses, qué mejor que el juez que pueda acomodar esta situación investido de estos poderes. Este proceso en el que el juez es director va a estar asistido por un órgano que es el síndico, que es un contador, que se elige por sorteo, que tiene que cumplir con los requisitos que están en el 253, y cuyas facultades, ya no son poderes, facultades y obligaciones surgen del 275 y el resto de la ley. Dentro de estos poderes que tiene el juez, dijimos que tiene poderes inquisitivos, que son de investigación, poderes oficiosos, que es el poder de impulsar este proceso para que sea lo más rápido posible, y más económico en cuanto a la economía de gastos del proceso. Poderes discrecionales, que es la posibilidad de resolver cuestiones por su sano juicio, sin importar la opinión de las partes, o en realidad sin estar vinculado por la opinión de las partes, y el poder correccional, que es la posibilidad de sancionar a alguno de los funcionarios, o incluso al deudor que intervenga. En este contexto es donde el deudor sufre los efectos del desapoderamiento atenuado. El deudor va a negociar con sus acreedores, continuando con la administración de sus negocios, pero vigilado por el síndico. Síndico que no se va a inmiscuir en los negocios del deudor, ni va a ejercer función de auditor, sino que solamente va a advertirle al juez si el deudor viola
algunas de las limitaciones que surgen de este desapoderamiento. Esas limitaciones surgen de la combinación de los artículos 15 y 16, que establecen que a partir del momento en que yo me presento en concurso, y que ese concurso se abre, voy a tener 3 tipos de actos. Actos que van a estar permitidos realizar por el deudor, actos que van a estar prohibidos, y actos que van a estar sujetos a autorización judicial. ¿Qué va a tener permitido el deudor? Venimos diciendo que el deudor va a negociar con sus acreedores. ¿En qué etapa? En la etapa de resolutiva, en la tercera etapa del proceso, y en esta negociación el deudor va a seguir con la administración de sus negocios bajo la vigilancia del síndico. Va a haber actos que van a estar prohibidos porque violan los principios básicos del derecho concursal, que están mencionados en el 16, no puede realizar actos a título gratuito, ni actos que impliquen violar la igualdad de los acreedores. Y después va a haber actos sujetos a autorización judicial, que están también mencionados en el 16, y que son aquellos actos que exceden de esta administración que le permite al deudor seguir con sus negocios para poder llegar a un acuerdo con sus acreedores. Si el deudor violara el régimen de desapoderamiento, la propia ley establece sanciones derivadas del artículo 17, que es no solamente la inoponibilidad del acto, o sea, la sanción sobre el acto, sino también la posible remoción del deudor de la administración de sus negocios. Es decir, que la sanción afecta al acto y también afecta al deudor en su función. La sentencia entonces es constitutiva, dijimos, porque constituye al deudor, de deudor a concursado. Ya el deudor no tiene un régimen libre de sus negocios, sino está limitado por el desapoderamiento, y además rige la concursalidad, artículo 125. A partir del momento en que me presento en concurso, el único ordenamiento que rige es la ley concursal, y todos los derechos deben de ejercerse de la forma prevista en la ley. Pero también va a haber un efecto constitutivo para los acreedores, porque en el mismo momento que el deudor se presenta en concurso, se dividen las aguas en 2 de los acreedores, y comienza a regir el deber verificatorio. Artículo 32. Los acreedores cambian su estatus jurídico. De acreedores pasan a ser pretensos acreedores, y hasta que el juez no los reconozca como tales en la sentencia del artículo 36, no son acreedores del deudor, sino que son sujetos que pretenden o que tienen o detentan, en realidad que detentan un crédito contra el deudor. Este deber, y es un deber jurídico porque en realidad tiene las consecuencias de una carga, este deber jurídico obliga a los acreedores a tener que presentarse en el concurso, a hacer valer sus derechos, en la forma prevista en la ley, que es la verificación. La verificación, que la ley en concursos regula 2 tipos, la tempestiva y la tardía. La tempestiva, que es la verificación que se intenta por el acreedor ante el síndico, en donde debe indicar monto, causa y privilegio, y acompañar los títulos justificativos junto con el pago del arancel verificatorio, en el caso que sea de los créditos alcanzados por este deber de pago. Esa verificación se presenta ante el síndico en la fecha que establece el juez, la fecha la pone en la sentencia de apertura, y esa verificación, el original se le va a devolver al acreedor intervenida la documentación, y las copias se las va a quedar el síndico en su poder. Esa verificación tiene la particularidad de después ser susceptible de observaciones o impugnaciones, por el artículo 34, y también del dictamen del síndico por el artículo 35, y será el juez quien disponga en el dictado de la sentencia del 36 si ese sujeto detenta un crédito o no contra el deudor. Pero si no me reconocen como acreedor, por eso es importante el cambio de estatus jurídico, si no me reconocen como acreedor, yo desde el mismo momento que dictan la sentencia de apertura, ya dejo de ser acreedor y paso a ser pretenso acreedor. Y solamente voy a poder ejercer los derechos dentro del proceso concursal, en la medida que sea un acreedor de causa o título anterior a la presentación en concurso. Acuérdense que la línea que divide el universo de acreedores es
la presentación del artículo 11. No la sentencia de apertura, la presentación del artículo 11. Dos tipos de verificación. La tempestiva, que es la que se hace en término ante el síndico, sin necesidad de patrocinio letrado, y con todas estas indicaciones que les mencioné. Y después está la tardía, que es aquel acreedor que llega tarde, como la palabra lo indica, o sea, llega después del plazo que el juez fijó, y en ese caso va a tener que iniciar un juicio que va a tramitar por el incidente genérico de los artículos 280 a 287, donde ahí sí va a haber que probar la causa, se pueden ofrecer testigos, peritos, porque es un verdadero juicio asimilable al juicio sumario, y el agravante que tiene por haber llegado tarde es que paga las costas. En el tempestivo dijimos que lo único que pagás es el arancel. En la tardía pagás no solamente el arancel, sino que también pagás las costas de ese juicio por haber llegado en forma tardía. Importante a tener en cuenta, relacionándoles todos los temas con el tema de la tardía, es el plazo que se tiene para presentar el pedido verificatorio. Y hay un artículo muy importante dentro de lo que es el capítulo de concursos, que no lo vamos a aplicar a la quiebra, solamente queda reservado para el concurso, que es el artículo 56 en lo referido a la prescripción verificatoria. El acreedor, si llega tarde, y también si llega temprano porque está referido a la prescripción, tiene en principio 2 años desde la presentación en concurso para presentarse a verificar, salvo el plazo menor que corresponda a la naturaleza de su crédito. Es decir, si yo tengo un crédito con una prescripción de 1 año, como podría ser un cheque, supongamos, un cheque rechazado que tiene una prescripción de 1 año, no voy a tener los 2 años desde la presentación en concurso para venir a reclamar mi crédito. Voy a estar alcanzado por la prescripción que corresponde a la naturaleza de mi crédito. Pero si no, si mi crédito está alcanzado por un plazo mayor, que hoy por hoy todos los plazos mayores son de 5 años, va a quedar acotado al plazo de verificación, al plazo de prescripción verificatoria que está en el artículo 56. Constitutiva porque cambia la condición del deudor y de los acreedores. Ya no pueden ejercer los derechos como lo podían hacer antes, ya no son acreedores hasta que el juez no los reconozca como tales, y para poder ser reconocidos como acreedores es necesario la verificación. Esa verificación, que dijimos que es un pedido que hacen los acreedores, y que la validación de ese pedido es la sentencia del artículo 36. La sentencia del artículo 36 tiene 4 contenidos posibles, puede ser verificado, no verificado, admisible o inadmisible. El juez, dentro del poder discrecional, una de las manifestaciones del poder discrecional es esta opinión, o esta resolución que el juez da al momento de decir quiénes son acreedores y quiénes no, y tiene estos 4 posibles sentidos: verificado, no verificado, admisible o inadmisible. A los fines del cómputo de las mayorías y de la determinación del pasivo, o sea, para saber con quiénes tiene que negociar el deudor en la etapa resolutiva, admisible y verificado son sinónimos. Es decir, que para el deudor debe negociar con esos acreedores que quedaron reconocidos como tales. Y los inadmisibles y no verificados, para el deudor no existen, hasta que el juez no diga lo contrario, hasta el deudor no existen, y para él todavía no son acreedores. ¿Qué los diferencia el sentido de admisible y verificado? Si obtuvieron alguna impugnación o observación, o algún dictamen desfavorable del síndico, y la forma en que se puede cuestionar esa sentencia. Es decir, si hay un crédito que no mereció ninguna observación, el síndico dictaminó en el informe individual en forma favorable. Pero para el juez, ese crédito no es un crédito viable, por decirlo de alguna manera, el juez lo va a declarar no verificado. Y para poder objetar esa sentencia, la forma que tengo es el artículo 38, la acción de dolo. En cambio, si salgo en términos de admisible o inadmisible, la forma de atacar esa sentencia es a través del incidente de revisión, que está en el artículo 37, y que después les voy a subir un fallo respecto al
cómputo del plazo que hay para iniciar ese tipo de incidentes. Son 20 días hábiles judiciales, desde el dictado del 36, pero hay distintas combinaciones que salen de un fallo que después les voy a subir a título informativo. Entonces, cuando hablamos del efecto constitutivo que produce la sentencia de apertura, es el puntapié para yo poder relacionarles los temas de verificación, cómo quedó incorporado, qué tiempo tengo para quedar incorporado, y cuáles son las formas posibles en las que quedo incorporado. Lo cierto, para que les quede claro, es que verificado y admisible son sinónimos a los fines de la negociación. No me cambia. Yo quedo reconocido como acreedor. Y inadmisible y no verificado son sinónimos a los fines de no ser tenidos en cuenta para la negociación. Negociación que sabemos que está solamente a cargo del deudor en el periodo de exclusividad. Artículo 43 y siguientes. La sentencia también lo que produce son efectos cautelares, es decir, distintas medidas que el juez dispone en la sentencia de apertura tendentes a resguardar el patrimonio del deudor. Y entre esas medidas, me voy a copiar porque nunca me acuerdo cuáles son los incisos puntuales que refieren a eso, dentro de esas medidas tenemos el inciso 6, que es la orden de anotar el concurso en el Registro Nacional de Concursos, el inciso 7, que son las inhibiciones que se inscriben en los distintos registros para que el deudor no disponga de sus bienes, y el inciso 13, que está referido a la constitución del comité de control. Paréntesis, hay 3 comités de control en el concurso: el preprovisorio, que es el que se forma con el artículo 14, el provisorio, que se forma con el dictado de la resolución del artículo 42, y el definitivo, que es aquel que se conforma en un gran concurso y que va a encargarse de controlar el cumplimiento del acuerdo. Función de control que puede ejercer el síndico si se trata de un pequeño concurso. Dentro también de las medidas están las que denominamos ordenatorias, o de los efectos que produce en realidad la sentencia de apertura, están las ordenatorias, que son todas aquellos actos que debe cumplir el deudor y que si no los cumple es causal de desistimiento. La ley regula en los artículos 30 y 31 el desistimiento, que tiene 2 formas posibles. El desistimiento puede ser voluntario, es decir, porque hay voluntad de salir del concurso, o bien el desistimiento como sanción, que es que se tiene por desistido del concurso por no cumplir con algunos actos que la ley impone. El sanción viene de la mano de estas medidas que surgen de la sentencia y de la no ratificación de los artículos 6 a 8. Son 2 posibles sanciones. Del artículo 14, las medidas ordenatorias están en el inciso 4, en el inciso 5 y en el inciso 8, referidas a los edictos, a los gastos de correspondencia y a los libros. Avísenme si voy muy rápido, la idea es hacer una síntesis, por lo menos para ir combinándoles todos los temas. Profesora, perdón. Dime. ¿Puede repetir cómo se puede objetar una sentencia no de la... Estábamos entonces con las medidas ordenatorias, que son aquellas que de no cumplirse, lo que ocasiona es el desistimiento del proceso, sabiendo que hay 2 tipos de desistimiento, el voluntario y el sanción. El voluntario, a su vez, puede ser unilateral o bilateral, y el sanción es por las medidas ordenatorias del 14 y las posibilidades de la no ratificación de los artículos 6 a 8. Que la no ratificación está ligado a la legitimación, que les mencioné al principio, de quién puede firmar una demanda de concurso. Y dentro también de lo que es la sentencia de apertura está todo lo que es lo instructorio del proceso, que no es otra cosa que la fijación de los plazos que establece el juez para acomodar la agenda del concurso. Y a esos fines, ¿se acuerdan que habíamos dividido el proceso en 3 etapas? La instructoria preconcursal, la instructoria concursal y la resolutiva. Todas esas etapas el juez las acomoda al inicio del proceso en la sentencia de apertura. Juez que tiene el impulso del proceso por el Poder Oficioso
y juez que es el responsable por el cumplimiento de los plazos, artículo 217 y 273. Entonces, esas medidas instructorias, si ustedes leen el artículo 14, son todos los plazos que va a fijar el juez, que se pueden después modificar, porque puede que después le falle la agenda al momento de desenvolverse el proceso, pero que en principio son los que hacen el avance de estas etapas, que al ser un proceso oficioso, las partes no necesitan pedir que avance. Por sí solo el procedimiento va a avanzar, y porque aparte el juez, como director del proceso, tiene la obligación de hacer cumplir los plazos. Y dentro de las instructorias tenemos el inciso 2, el inciso 3, el inciso 2, el inciso 3, el inciso 9, el 10, el 11 y el 12. Que si ven, es toda la agenda del juzgado. Se presenta el concurso, se cumple con el artículo 11, es una demanda, hay que cumplir con el artículo 330 del Código Procesal, tiene formato de demanda, y hay que constituir domicilio, artículo 12. Y hoy hay que constituir casilla digital porque todo es electrónico. En Provincia de Buenos Aires y en Cava por lo menos. Se presenta el concurso y vamos a distinguir que el concurso tiene la particularidad, que no pasa así en la quiebra, de producir efectos en 3 momentos diferentes. Solo les voy a mencionar los momentos, los efectos los vimos en particular y se los subí también. 3 momentos diferentes. Va a haber efectos derivados de la presentación en concurso, o sea, del día que llevo la demanda o la mando digital por el artículo 11. Va a haber efectos que se producen con el dictado de la sentencia de apertura, o sea, este día que sale esta sentencia con todos estos contenidos, producen otros efectos, y va a haber efectos que van a estar reservados a la publicación de dictos, que dijimos que era la forma de hacer conocer la sentencia, en forma de erga omnes, una publicidad conocida por todos. Primera etapa, de disponibilidad por parte del deudor, porque el deudor puede desistir en forma unilateral, en la medida que no se haya publicado en los edictos. Segunda etapa, coincide en la ley con lo que se llama el periodo informativo, donde se recaba toda la información, y donde los síndicos tienen un papel bastante activo, porque tienen que presentar los 3 informes importantes que se presentan dentro del concurso, que ustedes hagan hincapié en eso al momento de estudiar, porque seguramente el profesor les ha hablado de la documentación que tienen que ver, o de la documentación que tienen que compulsar o acompañar para confeccionar estos informes, y es el informe del artículo 14, referido a toda la situación laboral del deudor, el del 35, que es el individual, el dictamen que el síndico hace respecto de cada pedido verificatorio. No son créditos, acuérdense. Recién es crédito cuando el juez los reconoce como tales en la sentencia de apertura. En la sentencia de verificación. Acuérdense que en la sentencia de apertura había un cambio de situación jurídica, del acreedor a pretenso acreedor. Y el informe general, que está en el 39, y que es un resumen, por decirlo de alguna manera, de la historia del deudor, activo, pasivo y todos sus antecedentes, que también va a ser un elemento esencial en una quiebra futura. Comienza la tercera etapa, que es la etapa de negociación. Tengamos en cuenta 2 o 3 cuestiones. En esta tercera etapa es el primer momento del proceso que va a haber casos de quiebra indirecta. En las primeras 2 etapas nunca el concurso se convierte en quiebra, jamás, por ningún incumplimiento que pueda haber, va a derivar en la quiebra del deudor. Podrá haber sanciones, se lo podrá remover de la administración, pero no hay forma de que el deudor se vaya a la quiebra. Se va a ir a la quiebra recién en la tercera etapa, si se dan las causales, que ya las vimos, ¿se acuerdan? Todas las opciones que teníamos. Y en esta tercera etapa, que coincide con el periodo de exclusividad en la ley, es el momento en que el deudor negocia con sus acreedores en forma exclusiva. Que casi toda la negociación se hace fuera de tribunales, extrajudicial, y hay muy pocos pasos procesales dentro del expediente. Tener en cuenta que cuando el deudor hace el acuerdo, ese acuerdo debe contener 3 partes. Una cosa es el contenido del acuerdo, que está previsto en el artículo 43, algunas opciones, pero el deudor es libre de ofrecer lo que quiera, en la medida que los acreedores después se lo conformen.
Tiene que además ofrecer como parte del acuerdo el régimen de administración y disposición durante la etapa de cumplimiento, es decir, tiene que manifestar si va a seguir inhibido, si no va a seguir inhibido, quién administra, si hay un cambio de administración. Y además tiene que ofrecer también la composición del comité de control, que va a ser el comité que va a controlar el cumplimiento del acuerdo. A los fines del ofrecimiento del acuerdo, tener en cuenta si el deudor hizo uso de la facultad del artículo 41, que es la posibilidad de agrupar y clasificar a sus acreedores. Tengan bien en cuenta la diferencia entre categoría y entre grupo o clase. La categoría está fijada por la ley, y la ley establece en el artículo 41 4 categorías mínimas. Dice 3, pero en realidad son 4. Categoría quirografarios, categoría privilegiados y categoría quirografarios laborales, y le sumamos los subordinados. El único que puede agrupar o clasificar es el deudor. ¿Por qué? Porque él va a ser el que va a negociar. Entonces él es el que va a decidir si agrupa a sus acreedores de tal o cual forma, para quizás decir, bueno, a los proveedores les ofrezco una cosa, a los bancos otra, a los tenedores de títulos otra. Pero si no agrupa o clasifica, no hace uso de esta facultad, que como es una facultad no le genera ninguna consecuencia, solo le impide hacer propuestas diferenciadas en la etapa siguiente. Las categorías mínimas son las fijadas por la ley, y si el juez no agrupa o clasifica, el que categoriza es el juez. El deudor agrupa o clasifica, el juez categoriza. Y el deudor tiene la obligación solamente de negociar con los acreedores quirografarios, que son aquellos que no tienen ningún tipo de privilegio reconocidos en la ley. Privilegios, acuérdense, 241 privilegio especial, 246 privilegio general, y los que no tienen privilegio, que son los quirografarios, y son con los cuales el deudor debe negociar. Y no solamente debe negociar, sino que debe obtener de ellos la conformidad en la doble mayoría prevista en el 45, con las exclusiones, léanse las exclusiones del cómputo de las mayorías, que son mitad más uno de personas que representen las 2/3 partes del capital quirografario. Bien. Doble mayoría. Recuerden que el deudor debe negociar con los quirografarios, puede negociar con los privilegiados, puede, pero no es causal de quiebra salvo el condicionamiento de la voluntad. Tengan en cuenta, entonces, los acreedores excluidos, la doble mayoría y el deber de negociar con quienes. Otra cuestión que no habíamos visto puntualmente y que me interesaba repasar, y ya con esto los dejo por si tienen alguna inquietud, que lo mencionamos pero al final no lo analizamos, que es el efecto que produce la aprobación del acuerdo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el juez hacía como un doble análisis? Primero, se expedía sobre la existencia de acuerdo, que es en la oportunidad del artículo 49, y lo único que hace es decir, bueno, hay acuerdo en cuanto a que está formalizado, se hizo público, y están las mayorías de los acreedores, numéricamente en las mayorías que vimos recién, previstas en la ley, la doble mayoría. Y después hace un análisis, después de pasar por la etapa de impugnación, que es eventual, que está en el artículo 50 y 51, hace más un análisis de fondo, y llega a aprobar o no el acuerdo, que es a través de la homologación. Cuando vimos homologación, me acuerdo que vimos todas las opciones, pero mencionamos el efecto que producía la innovación, pero no lo analizamos. Y la homologación produce un efecto trascendental que se da en materia concursal, que es la novación, que está prevista en el artículo 55. La novación, jurídicamente, es la extinción de una obligación por el nacimiento de una nueva. Y en realidad, el efecto que produce el concurso preventivo es la novación a tal punto que las obligaciones que el deudor tenía asumidas a la fecha de presentación en concurso, que es lo que dijimos que divide su universo en dos, van a quedar extinguidas y reemplazadas por las obligaciones que surjan del acuerdo. Y esa novación es tan expansiva que produce efectos respecto, se dice, de los tres entes: los acreedores ausentes, presentes y disidentes. Hayas participado del concurso, no hayas participado,
o hayas participado pero votaste en contra, si el deudor reunió la doble mayoría, lo que debe ahora es lo que surja del acuerdo. Si él debía 100 y logró una quita del 70, porque sus acreedores se lo conformaron, y hoy solamente debe el 30, ese 30 se lo va a deber a todos los acreedores quirografarios. Van a estar todos alcanzados por el efecto de la novación. Esa novación concursal, que surte efectos incluso en caso de incumplimiento del acuerdo, y en algún caso de nulidad, en alguno porque no es tan contundente el efecto de la novación con la nulidad, tiene la particularidad de que no alcanza a los codeudores solidarios ni a los fiadores. Y para eso, yo les estoy relacionando los temas para que por lo menos cuando ahora hagan la lectura puedan ir vinculándolos. Para eso la ley prevé el instituto del concurso del garante, que está en el artículo 68, y es la posibilidad de que, como yo me concursé, logré una quita del 70, yo ahora debo el 30, pero tenía un fiador, ese fiador no va a estar alcanzado por este beneficio que yo logré con mi concurso, y él sigue debiendo el 100. Entonces, hoy, que yo me concursé, puede que él no esté en situación de pago, pero mañana, cuando a mí me homologuen el acuerdo que quizás logro unas ventajas significativas, a él le impacta ese acuerdo que yo obtuve, porque él va a seguir respondiendo por el 100. Entonces, para esto, la ley prevé la posibilidad del concurso del agrupamiento. Lo importante es que sepan que la homologación es un efecto, la novación es un efecto de la homologación. Artículos 55, 56 y 57, porque también alcanza a los acreedores privilegiados, no ya porque estén alcanzados por el acuerdo, porque dijimos que negociar con ellos no es obligación, pero sí porque si los acreedores privilegiados no están alcanzados por el acuerdo, pero igualmente se homologa el acuerdo, ellos ya no van a poder ejercer sus derechos como venían ejerciéndolos antes. Para poder ejercer sus derechos van a tener o que pedir la quiebra o ejecutar la sentencia verificatoria. Es decir, a ellos también se les cambia la obligación inicial por una obligación nueva. Entonces, tengan bien en cuenta lo que es novación y que es un efecto de la homologación, que ya homologación lo hemos visto, todos los casos, y cuando el juez estaba obligado, y cuando estaba facultado a homologar igualmente aplicando el instituto del Crown and Power, como por lo menos para que vayan relacionando todos los temas. Tengan en cuenta también que al momento de homologar el acuerdo, el juez lo que va a hacer es regular honorarios, artículo 54 y artículo 266, y va a dictar las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo, que es el artículo 53. O sea que cuando hablamos de homologación, hablamos del 52, 53, 54, y del 55 al 57. Les hice la distinción en su momento de que una cosa eran los privilegios y otra cosa serán las preferencias. El privilegio solamente está dado por ley. Solamente son reconocidos como acreedores privilegiados los especiales del 241 y los generales del 246. Y después, la ley establece dentro de todo el ordenamiento concursal preferencias, que son la posibilidad de ejercer los derechos de mejor manera que otros. Las ejecuciones reales están excluidas del foro de atracción porque están previstas en el artículo 21, están excluidas del foro de atracción. En el concurso, en la quiebra, van a estar atraídas, eso después lo vamos a ver, porque si bien se aplica el 21, pero con algunas modificaciones. Ellos pueden seguir con su juicio adelante porque está excluido del foro de atracción, pero son acreedores privilegiados, o sea que ellos pueden estar alcanzados por los efectos del acuerdo, o bien pueden quedar afuera y seguir adelante con su ejecución real, y llegado el momento que se homologue el acuerdo, al no tener acuerdo para ellos, pedir la quiebra o ejecutar la sentencia verificatoria. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el ejercicio del derecho, que sería la preferencia, y otra cosa es el privilegio, que está reconocido por ley, solamente los privilegios previstos en el 241 y en el 246.